Bienvenida a toda nuestra comunidad de Torah al primer Shabbat de Nisan Aviv, el mes de la primavera. Este es el tiempo, esta es la época de la energía para el despertar de la conciencia. Este es el tiempo para el renacer espiritual. Y además hay que aprovechar los primeros 12 días de este mes. Hay que aprovechar del día 1 al día 12 de Nisan con nuestros ejercicios espirituales pertinentes, porque en la manera que así lo hagamos, podemos incluso elevarnos por encima del masal de los 12 ciclos lunares de todo el año. Así que, como decíamos en Rosh Hodesh, el día miércoles por la noche, cada uno de los 12 días primeros de Nisan equivale a cada uno de los 12 meses del año judío. Y en la medida que nosotros accionemos estos primeros 12 días de Nisan, podemos anular todos los rebotes kármicos a lo largo de los 12 ciclos lunares. Así que aprovechemos los primeros 12 días de Nisan para buscar potenciar nuestra alma y todo lo nuestro para todo el año que apenas estamos recién comenzando. Y así un saludo para todos desde la Kehilá Israel en las Naciones Ciudad Delgado en este día 21 de marzo. ¿Qué fecha? 21 de marzo y día 3 de Nisan. Shabbat Shalom para todos y bienvenidos a estudiar Torah, Parashá número 24. Una Parashá que, y un Sefer Torah que nos hablan abundantemente de diferentes tipos de ofrendas, sacrificios o korbanot que eran ofrecidos en el altar del tabernáculo, el Mishkan en el desierto y después en el templo de Jerusalén. El Mishkan inicialmente entonces, con todo su sistema de korbanot, era por un lado el hospital del alma. ¿Qué era el Mishkan y todo el sistema de korbanot? Sí. Era el lugar para la reparación de todos los cortocircuitos espirituales. Además, el Mishkan era donde Aarón y sus hijos unían el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y por lo cual Aarón y sus hijos hacían bajar la shefa, la abundancia, el bienestar de los mundos de arriba, primeramente para las 12 tribus de Israel y para las 70 naciones de la tierra. Ahora, antes que viniera el Mishkan y después el templo de Jerusalén, todos los tzadikim, todos los patriarcas, antes que viniera el Mishkan y el templo de Jerusalén, ya sabían que en el futuro se construiría acá abajo el santuario, la morada para el Eterno, la morada física. ¿Quiénes sabían esto? Lo acabo de decir. ¿Sabía Adán que en el futuro se iba a construir el Mishkan y el templo?
sabían las primeras 10 generaciones de tzadikim que se construiría el Mishkan y el templo acá abajo. Sí, todos lo sabían. Sabía Abraham Avinu que en el futuro distante a él se construiría el Mishkan y el templo de Jerusalén. Sí, todos lo sabían. Pero también todos ellos supieron con anticipación que vendría el tiempo cuando el santuario sería destruido. También eso lo supieron de antemano. Que el santuario sería destruido y que no estaría más sino hasta los días del Mashiach. Por lo tanto, la preocupación de los patriarcas, la preocupación de Abraham por sus hijos era que una vez que sus hijos, los Bene Israel, pecaran y ya no estuviera más el hospital del alma, el lugar de reparación de los cortocircuitos espirituales, ¿cuál era la preocupación de Abraham? ¿Cómo harían sus hijos? ¿Cómo harían? ¿Cómo expiarían sus pecados? Si ya el hospital del alma ya no estaría. Si ya el lugar de la reparación de los cortocircuitos espirituales sería destruido en su momento. Ellos sabían que en el futuro habría santuario físico, pero también supieron con anticipación que vendría tiempo cuando no habría ni altar, ni Kohanim, ni el sistema de sacrificios. Y por eso es que tenían la preocupación por su descendencia. La parashá de hoy se llama, en español, llamó. El Zohar nos dice que hoy que Akadosh Baruj Hu llamó a Moshe Rabbeinu a entrar al Kodesh HaKodashim, al interior del Santo Santísimo, el Creador le hizo conocer a Moshe cómo Israel pecaría más adelante y que por lo tanto Hashem le hizo saber a Moshe que el Mishkan sería comprometido por sus pecados y no duraría. ¿No qué? ¿Por qué razón no duraría? Esto Hashem, dice el Zohar, se lo está informando a Moshe Rabbeinu en el Kodesh HaKodashim. Y por esto mismo el Eterno, sabiendo que vendría el tiempo cuando no tendríamos santuario, ni altar, ni Kohanim, ni el sistema de ofrendas y sacrificios, y que además vendría para nosotros el exilio mundial, por amor, el Eterno codificó todo el servicio del santuario en los 3 pilares de la fe judía. Por amor los codificó en los 3 pilares potentes y eternos de la fe hebrea.
¿Cuáles son? Shabbat Shalom para Wilfredo Nazario Rivera, para Puerto Rico, la isla del encanto. Shabbat Shalom. Bueno, con esto básicamente cerramos la sesión primera. Esta segunda, de ahí la vamos a retomar y de ahí vamos a continuar. Entonces, oigan, los rezos hebreos, el estudio de la Torah y la Tzedaká, hoy en día son el hospital espiritual del alma. Amén, amén. Baruch Hashem. ¿Qué es lo que dije? Hoy en día, Los rezos hebreos, el estudio de la Torah y la Tzedaká, hoy en día son el hospital espiritual del alma. Son la forma de cómo hacer nosotros reparación de todos nuestros cortocircuitos espirituales. El estudio de la Torah, los rezos y la Tzedaká son la tecnología espiritual para nosotros hoy en día, para unir ambos mundos, el de abajo con el de arriba, y es la manera de cómo potenciar nuestras vidas y potenciar al mundo entero. Los tres pilares de la fe hebrea son el medio hoy en día para hacer bajar del cielo a la tierra las bendiciones, tanto para nosotros como para dar sostén al mundo. Por eso, más allá de conocer cuáles son los tres pilares de la fe hebrea, más allá de citarlos de memoria, estamos llamados a accionar en ellos. amén, amén. Quiero basar toda esta sesión solo a los rezos hebreos. Nada más. A los rezos hebreos. Decíamos hace 15 días atrás que cuando nosotros hablamos de rezos, literalmente son rezos. ¿Son qué? Repeticiones de plegarias ya establecidas en libros propiamente para rezar. Todas las comunidades de Torah tenemos libros de rezos y hacemos plegarias, repeticiones o rezos para diferentes momentos, para diferentes situaciones o circunstancias. Ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que rezamos? ¿O qué es lo que repetimos? La respuesta es que nosotros rezamos o repetimos las mismas palabras habladas por la boca de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué rezamos? ¿Qué repetimos? Rezamos o repetimos las mismas palabras habladas por el Creador del mundo. Y rezamos en hebreo, repitiendo lo que Akadosh Baruj Hu habló en hebreo en su momento.
Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y quién nos ha dicho que recemos? ¿Cuál es la pregunta, Jonathan? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? Porque una de las cosas que distingue a los hijos de Israel es que rezamos. Sí. Rezamos al levantarnos, rezamos cuando comemos, rezamos por esto, rezamos por aquello, rezamos por la tarde, rezamos por la noche, rezamos antes de acostarnos. Algo que distingue a los hijos de Israel es que, ¿qué cosa? Que rezamos. Y por eso la pregunta, ¿y quién nos ha dicho que recemos? Hashem mismo. Amén. El Creador mismo, ya lo veremos. Amén. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y por qué debemos rezar? Respuestas pueden ser variables, pero una de ellas es porque a falta de santuario, a falta de Mishkan, a falta de templo, los rezos son un sustituto o un reemplazo del sistema de Korbanot del Mishkan y del templo. ¿Qué son los rezos? Del sistema de ofrendas o sacrificios del Mishkan o del templo. Moré, pero ¿dónde dice eso? Bueno, comencemos por allí. Anoche decíamos, en el libro de Osea Anabí, libro del profeta Osea, se nos dice que ofrezcamos, ¿qué cosa? ¿Lo escribieron anoche? Ajá. Perdón. Sí. Nos dice que ofreceremos los terneros de nuestros labios. Entonces, quien nos ha puesto a rezar es Akadosh Baruj Hu. Dice en el libro de Osea, vuelve, oh Israel, al Eterno tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Qué es eso? Rezos. Y volved al Eterno y decidle, quita toda la iniquidad. ¿Dónde decimos eso al Eterno? En los rezos. Y acepta el bien, y te ofreceremos, en español dice, la ofrenda de nuestros labios. Y te ofreceremos, ¿qué dice en español? La ofrenda de nuestros labios. Pero en hebreo es, te ofreceremos los terneros de nuestros labios. ¿Te ofreceremos qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el Eterno acá en Osea? Que las ofrendas de toros, las ofrendas de corderos, de ovejas, de terneros, de novillos, de toros, hoy son reemplazados por los terneros de nuestros labios, los cuales son. Así que cuando tú rezas los rezos hebreos,
estás haciendo lo que el Cohen hacía literalmente en el altar. Sí, amén. Él estaba ofreciendo al animalito literal y físicamente sobre el altar. Hoy que no tenemos el santuario, los terneros, las ovejas, los toros son los rezos de nuestros labios. De esta base y de otra montaña más es de donde los sabios nos dicen lo siguiente: en nuestra época, en la cual ya no están con nosotros el Mishkan y el templo, nuestra conexión con la luz ya no es a través de sacrificios de animalitos, sino a través de los rezos hebreos, es decir, los toros, los terneros de nuestros labios. Lo vimos anoche, pero veámoslo ahora todos juntos. Abran conmigo el Siduro. Página 30, el último párrafo, el cuarto párrafo. Ahí los sabios de la Torah nos han clarificado lo que estamos diciendo del capítulo 14 de Osea. No se llama Oseas. Osea. No se llama Oseas. ¿Lo tienen? Página 30, segundo párrafo. Lean conmigo para que entendamos lo que estamos diciendo, que las ofrendas del Mishkan, todo el sistema de Korbanot, hoy son el equivalente de los rezos de nuestros labios, cuya base es Osea capítulo 14. Dice: soberano del universo, tú nos ordenaste ofrecer la ofrenda continua a su debido tiempo, que los Kohanim oficiaran su servicio, los Leviín cantaran en sus estrados y los israelitas estuvieran en sus puestos. Pero en el presente, debido a nuestros pecados, el santo templo está destruido y la ofrenda continua, ¿qué cosa? Ha cesado. Y ya no tenemos más Cohen en su servicio, ni levita en su estrado, ni israelita en su puesto. Sin embargo, oiga, tú dijiste, ¿quién dijo esto? Sí, esto lo dijo Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, tú dijiste, ¿qué es lo que él dijo? Tú dijiste, serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de nuestros labios. Y sobre esa base decimos, por lo tanto, sea tu voluntad, oh Eterno, siguiente página. Por lo tanto, sea tu voluntad, oh Eterno, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que las alabanzas de nuestros labios sean apreciadas, aceptadas y gratas ante ti, como si hubiéramos ofrecido la ofrenda continua a su tiempo, y como si hubiéramos estado en nuestro puesto, como está escrito: serán sustituidos los toros de las ofrendas. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? Serán sustituidos los toros de las ofrendas. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Y dónde está escrito eso? En Osea capítulo 14. Serán sustituidos los toros de las ofrendas
con la plegaria de nuestros labios. Esto nos lleva a seguir recalcando que todo el sistema de ofrendas y sacrificios del Mishkan y del templo de Jerusalén hoy se cumple mediante los 3 pilares de la fe hebrea. ¿Se acuerdan ustedes de la preocupación de Abraham por sus hijos? Sobre cómo harían para expiar sus pecados una vez no hubiera santuario, ni altar, ni coanín. Abraham, como padre, tenía esa preocupación delante del Eterno y se la presentó, se la expuso. Dicen los sabios, hay un rezo que hacemos durante las mañanas que comienza con Ezeku Mekoman. Ezeku Mekoman, no es Eizehu. Ezeku Mekoman. Todas las mañanas hacemos ese rezo. Solo le doy la página para que usted lo vea. Nosotros acabamos de hacerlo. Página 31. Ahí comienza el rezo. No lo vamos a hacer, solo quiero recordarles. Cuando vean la página van a ver que acabamos de hacer. El Sejume Comán, ¿sí? Página 31 abarca toda la 32, toda la página 33 y la primera parte de la 34. Bueno, ¿cómo se llama ese rezo? Ahí comienza en la 31, ¿qué dice? El Sejume Comán. Oiga esto no está ahí, óigalo. Está escrito en Masejet Tanit. Oiga, Margarita. Oiga lo que los sabios nos dicen. Le dijo Abraham vino al Eterno. Oiga la preocupación. Quizá mis hijos pequen ante ti y tú les harás como a la generación del diluvio y como a la generación de la torre de Babel. ¿Qué hizo con la generación del diluvio y con los de la torre de Babel el Eterno? ¿Por qué? Por su pecado. Por eso la preocupación de Abraham es, le dijo Abraham vino al Eterno, quizá mis hijos pequen ante ti y tú les harás como a la generación del diluvio y de la torre de Babel. Le contestó el Eterno, cuando pequen, traerán sacrificios y yo los perdonaré. Por eso vimos que el Mishkan, con todo el sistema de Korbanot, era el hospital del alma. Era el lugar de reparación de cortocircuitos espirituales. Cuando pequen, le dijo el Eterno a Abraham, traerán sacrificios y yo los perdonaré. Pero ¿qué sabía Abraham? Que vendría tiempo cuando no habría santuario ni ofrenda de animalitos. Volvió Abraham a preguntar, ¿y cómo se salvarán en tiempos que no tengan santuario y no puedan traer sacrificios? Le contestó Hashem, que lean y estudien la Torah.
que lean y estudien la Torá correspondiente a los sacrificios. Y yo los considero como si los hubieran sacrificado. ¿Qué es eso de que lean lo concerniente a los sacrificios? Que recen, que repitan, que hablen, que digan, que pronuncien, que lean y estudien la Torá correspondiente a los sacrificios, y yo los considero como si los hubieran sacrificado. Por eso se estableció leer esta porción de la página todas las mañanas para obtener esta gran protección divina a través de los korbanot. ¿Qué korbanot? Los rezos. ¿Qué se logra entonces con ese rezo? ¿Qué se logra con ese rezo? Expiación de pecados. Entonces el rezo es el hospital del alma también. El rezo es la forma de cómo reparar los cortocircuitos espirituales. Leyendo sobre las ofrendas, estamos ofreciendo los terneros, las vacas, los corderos, los toros de nuestros labios. Por eso es que los rezos hebreos son así, el equivalente de las ofrendas del santuario. Entonces, ¿quién nos ha dicho que recemos? ¿Y dónde dice eso? Y más. Es Akadosh Baruj Hu que nos ha dicho que recemos. ¿Y por qué debemos rezar? A falta de santuario. ¿Y cuáles son hoy los toros y los terneros que ofrecemos al Eterno? Los rezos, los toros, los terneros de nuestros labios. Cuando rezamos los rezos hebreos en la lengua sagrada, activamos códigos. ¿Qué activamos? Cuando hacemos los rezos hebreos, activamos nombres ocultos de Akadosh Baruj Hu. Activamos energías. Activamos los mundos superiores a nuestro favor y a favor de nuestro entorno. Y por lo mismo hemos aprendido que al rezar en hebreo hay que pronunciar bien palabra por palabra. Hay que pronunciar bien letra por letra correctamente. Ya que si se omite una sola, se puede perder su efecto. Ya que los rezos hebreos tienen mucha energía espiritual escondida en ellos. ¿Qué tienen los rezos hebreos? Sí. Igual hace 15 días atrás dijimos que, por ejemplo, para Yom Kippur, ¿cuántos rezos hacemos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos rezos hacemos en Yom Kippur?
el de la noche, el de la mañana, el de mediodía, el de la tarde y Neilá. ¿Cuántos rezos hacemos en Yom Kippur? 5. Tiene su nombre, pero para que no se me enrede. El de la noche, el de la mañana que es Shaharit, el de la mediodía que es Musaf, el de la tarde que es Mikah, el de la noche que es Neilá. 5 rezos. Durante esos 5 rezos que hacemos en Yom Kippur, rezamos, repetimos 26 veces los Vayabor. Rezamos o repetimos 26 veces los 13 atributos de misericordia del Creador. Decimos 5 por la noche. 5 veces. 5 veces en Shaharit por la mañana. 7 veces en el Musaf. 6 veces en Mincha y 3 al cierre en el rezo Neilá. Para un total de 26 veces que repetimos los Vayabor, los 13 atributos de misericordia. Y si alguien dijera, ¿y por qué rezar los Vayabor? ¿Por qué repetir tanto los 13 atributos de misericordia? ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe en el cielo: en cualquier momento difícil, reciten los 13 atributos y yo los perdonaré. En otras palabras, ¿qué dijo el Eterno? Recen. Por eso es que los rezos son hoy en día el hospital del alma, el medio de hacer la reparación de nuestros cortocircuitos espirituales. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe en el cielo: en cualquier momento difícil, reciten los 13 atributos y yo los perdonaré. Entonces, ¿quién nos ha puesto a rezar? Quiero que veamos lo que se lograba con el sistema de Korbanot en los días del santuario. Abramos la parashá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dije que vamos a ver? Vamos a ver lo que se lograba con el sistema de Korbanot en los días del santuario. ¿Qué vamos a ver? Lo que se lograba con el sistema de Korbanot en los días del santuario. Capítulo 4. Vamos a leer en español. Capítulo 4, versículo 20. Vean lo que se lograba en los días del santuario por medio de los Korbanot. 4:20. Y hará de aquel, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el Cohen expiación por ellos. ¿Y qué termina diciendo su versión? Y su falta o faltas. Singular. Ayúdame. Y su falta le será perdonada. Acá dice: y obtendrán perdón. En hebreo dice: Benislach lo. Benislach lo. Corrijo, Benislach lo. Y será perdonado. Versículo 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de Shelamim. Así el Cohen
hará por él la expiación por su pecado y tendrá, dice ahí, perdón, la falta será perdonada. En hebreo dice, Benislachlo, y será perdonado. Versículo 35. Y le quitará toda su grosura. ¿Me siguen o es que ahí está diferente? 4:35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio en Shelamim. Y el Cohen la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Eterno. Y le hará el Cohen expiación de su pecado que habrá cometido. ¿Y dice ahí? Y le será perdonada la falta. Aquí dice, y será perdonado. En hebreo dice, Benislachlo. Capítulo 5, versículo 9. Estamos viendo lo que se lograba en los días del santuario con el sistema de Korbanot. 5:9. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, esa expiación. Versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el Cohen hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió. Y ahí termina diciendo, y le será perdonado. Aquí dice, y será perdonado. En español, en hebreo dice, Benislachlo, y será perdonado. Entonces, ¿qué se lograba en los días del santuario con el sistema de ofrendas, sacrificios o korbanot? Sí, expiación. Por eso es que he dicho que el santuario era el hospital del alma. Era el lugar donde se reparaban los cortocircuitos espirituales. Pero es que no tenemos santuario. ¿Cómo reparamos? ¿Cuál es nuestro hospital del alma? ¿Cómo reparamos nuestros cortocircuitos espirituales? Con rezos. Ahora, y si alguien me dice, More, ¿y dónde queda el sacrificio, Yeshua? Cierra eso. ¿Dónde queda el sacrificio, Yeshua? Bueno, expliquemos esto entonces. Aquí todos somos estudiantes de Torah presencialmente, pero a quienes están virtualmente, digo, si tú eres cristiano, cuando vienes a Yeshua, ¿acaso no te hacen rezar? Aunque no suene esa palabra, pero cuando vienes a Él te hacen rezar, te hacen repetir. ¿Te hacen qué? Repetir una fórmula ajena a las Escrituras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un rezo. ¿Por qué es un rezo? Porque es una repetición. Igual, cuando hay un cristiano enfermo y llegan el pastor a visitarle u otros de su congregación, suelen abrir el libro de los Salmos y leen algún salmo para buscar una conexión espiritual. Al leer un salmo, ¿qué se está haciendo con ellos? ¿Ah? Se está rezando. Solo que no te suena esa palabra,
pero es un rezo, porque lo que se está haciendo ahí es repitiendo las palabras del Salmo. Igual cuando muere alguien y en el cementerio están los servicios funerarios, fúnebres, pues se lee ahí, digamos, el Salmo 23. ¿Qué es eso? Es un rezo. ¿Y por qué es un rezo? Porque lo que se hace es repetir palabra por palabra. Es un rezo. Así que aunque no te suene o te sea común o familiar la palabra rezo, pero es parte también de tu sistema. Y qué mejor que rezar las palabras del Eterno. Amén. Ahora, si tú eres mesiánico y me dices, Moré, ¿y dónde queda el sacrificio? Yeshua. De acuerdo. Cuando tú vienes al Mashiach de Torah, haciendo teshuvah, te perdona, te limpia, te recibe. Pero también te dice, vete y no peques más. Vete y no vuelvas a quebrantar más la Torah. Pecar es quebrantar la Torah. Vete y no quebrantes más la Torah. ¿Acaso no vuelves a quebrantarla continuamente? ¿Y cómo entonces vas a reparar ese cortocircuito espiritual? ¿Cómo se repara? Sí. Ahora, si alguien me dice, y lo digo con mucho respeto, si alguien me cita las escrituras y me dice, pues sí, pero la escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo leo una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Por medio de los rezos. Mediante repeticiones. Así que, Lorena, entonces, a falta de santuario, los rezos son el hospital de nuestra alma. A falta de santuario y del sistema de ofrendas y sacrificios, los rezos son el medio del cielo para hacer reparaciones de nuestros cortocircuitos espirituales. Por eso, y lo decíamos hace 15 días, cuando llega el día 2 de Elul y hasta el día 10 de Tishri, en todo el mundo de los hijos de Israel, pasamos confesando nuestros pecados de todo el año. ¿De qué manera, Susan? Sí. ¿Y qué es eso? Pasamos todo el casi 40 días ofreciendo los terneros de nuestros labios, ofreciendo los toros de nuestros labios,
haciendo los rezos, las repeticiones de confesiones de pecados. Y por eso, y viéndolo en el contexto correcto, si confesamos nuestros pecados, sí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? A través de rezos. ¿A través de qué? ¿Pero por qué usa usted la palabra rezos, More? Porque son rezos, mi amigo. No pretendo hacer publicidad y no voy a meterme en problemas también. Mira, este es un libro de rezos. Solo te enseño a hablar de esta forma. Este es un libro de rezos. Este es otro libro de rezos. Y más. Bueno, la forma entonces de recibir expiación de pecados es confesándolos. ¿Cómo los confesamos? Y no por eso decimos: ten piedad de mí, oh Eterno, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. ¿Qué hacemos con eso? Reza, repetir. Repetir. Así que sí, nosotros los hijos de Israel rezamos bastante. Y entre más pecamos, más rezamos. ¿Qué dije? Vaya pues. Sí. Oiga, ¿quedó grabado eso? Entre más, ¿qué dije, Nancy? Sí. Todos los días estamos rezando por cualquier cosa nosotros. Rezamos para comer. ¿Por qué decimos que rezamos para comer? Porque es una repetición que hacemos ya establecida. Cuando vamos al baño, cuando defecamos, rezamos a la salida después de hacer Netilah Yadayim. Rezamos. ¿Y qué rezamos? ¿Qué repetimos? Las palabras que están establecidas para esa situación. Así que por todo rezamos. Y qué bueno que aprendamos a rezar más, porque haciéndolo, activamos los mundos de arriba para nuestro bien y para el bienestar de los demás. Y acá cerramos esta sesión de Torah. Besrat Hashem, continuaremos a las 15 horas con 15 minutos. 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom a todos.